Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su iglesia en línea. Qué gusto saber que nos está acompañando una vez más en este sermón en línea. Quiero compartir algo con usted, algo que tal vez usted no sabe de mí. Dos cosas, es que mis dos restaurantes de comida rápida en esta ciudad son In-N-Out y Chick-fil-A. En In-N-Out hay hamburguesas, en Chick-fil-A pues usted sabe lo que hay, ¿no? Y bueno, me encanta, simplemente me encantan las hamburguesas de In-N-Out, no me canso, puedo estar comiendo todo el tiempo hamburguesas de In-N-Out y están muy ricas, me gustan mucho. Cuando quiero cambiarle ahí un poquito la variedad, pues las pido protein style, que es básicamente sin pan. Y están muy ricas también. Pero, y bueno, de Chick-fil-A, usted me imagino que ha ido de Chick-fil-A, es muy rico también, creo que a todo el mundo le gusta Chick-fil-A. Pero algo que me llama mucho la atención es que cada vez que voy ahí yo tengo una excelente experiencia. Ellos tienen un muy buen servicio al cliente, aún por el drive-thru. Es muy, o sea, uno se siente bien cuando va a esos lugares, no solamente por lo que come, sino por el servicio que recibe. Y cuando veo esto es porque ellos están trabajando de acuerdo a la misión que tienen. Ellos tienen un propósito en lo que ellos hacen. Y hablando de propósito, creo que es importante que sepamos que tener un propósito es lo que nos va a ayudar a operar, es lo que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Estoy seguro que usted tiene un propósito en su trabajo, con su familia, un propósito de vida, porque eso es lo que nos va a decir cómo es que vamos a operar en la vida. El día de hoy quiero hablarles acerca del propósito de la iglesia. Pero antes de hablar del propósito de la iglesia, es necesario que entendamos qué significaba formar parte de la iglesia en tiempos de Jesús. Así que acompáñenme a Mateo 4, versículo 18. Dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Muy importante eso. 21. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Mateo 9:9 dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Esos son algunos ejemplos de cómo Dios llamó a sus discípulos. Pero mi pregunta en estos versículos es: ¿a dónde cree usted que siguieron a Jesús? ¿A dónde los llevó Jesús? ¿A la iglesia? ¿Usted cree que lo llevó a la iglesia? Bueno, déjeme le digo que en ese tiempo todavía no existía una iglesia como tal. Había reuniones en lugares llamados sinagogas donde estudiaban la ley. Había un templo, sí, en Jerusalén donde se ofrecían sacrificios. Pero todas estas reuniones no eran para toda la gente, eran solamente para los judíos. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? Si no había iglesia. Bueno, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue cuando todos los discípulos y más personas estaban reunidas, todos juntos, estaban orando y de repente llegó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y esto sucedió después, este es el dato, sucedió después de que Cristo subió al cielo. Jesús estuvo con sus discípulos, se despidió de ellos en Galilea, subió al cielo, luego suceden estas cosas, vino el Espíritu Santo, comenzó la iglesia. Hechos capítulo 2. Entonces, podemos concluir que no había iglesia, ¿verdad que no? Pero entonces tenemos un problema, porque Mateo 18:17 dice: Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto que acabo de leer en Mateo 18:17, ¿quién cree que lo dijo? Lo dijo Jesús.
Si usted lo busca en su Biblia, está en letras rojas, porque fueron palabras de Jesús. Entonces, aquí tenemos a Jesús diciendo, bueno, aunque está hablando del conflicto, de cómo solucionar el conflicto, que no tiene que ver con el sermón, pero Jesús involucra a la iglesia en este versículo, cuando todavía no había iglesia. Entonces, ¿a qué iglesia se refería Jesús cuando dice dilo a la iglesia? Si Jesús todavía estaba en la tierra y todavía no subía al cielo, que fue después de eso cuando vino la iglesia. Bueno, antes de que usted piense que esto es una contradicción en la Biblia y que eso es confuso, déjeme le explico un poquito acerca de esta palabra iglesia. La palabra iglesia en el griego es eclesia y significa básicamente una reunión de ciudadanos convocados desde sus hogares a algún lugar público, una asamblea, una reunión de personas con un propósito, dicen otras connotaciones. Esta palabra se utilizaba mucho en la política y creo que hasta el día de hoy asamblea es una palabra que se utiliza mucho en la política, pero en el Nuevo Testamento a esta palabra se le dio un nuevo significado para darle una nueva identidad, o mejor dicho, una identidad al grupo de personas que estaban creyendo en Jesús. ¿Ok? Entonces, en este tiempo no existía lo que usted y yo conocemos como iglesia. No tenía nada que ver con un edificio lleno de bancas, con un clima. No existía eso en ese tiempo. Lo que sucedía es que Jesús iba de ciudad en ciudad predicando. Y cuando había gente como Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Santiago, que escucharon el llamado de Jesús, le siguieron, creyeron en el mensaje y le siguieron, se convirtieron en seguidores y creyentes de Jesús, en ese momento formaban parte de esta asamblea de creyentes llamada eclesía, que para nosotros es iglesia. Formaban parte de la asamblea de creyentes. Entonces, pregunta, ¿en qué iglesia estamos? ¿De qué iglesia formamos parte? ¿De Ágape? ¿De esta iglesia Ágape? ¿O usted forma parte de esta asamblea de creyentes, de la iglesia de Jesucristo, la eclesía, que no importa en qué ciudad esté, que no importa en qué país esté, no importa qué lenguaje o qué idioma hable usted, todos los que hemos creído en Jesucristo formamos parte de la iglesia, de su eclesía. Y creo que esto es muy importante que lo entendamos, sobre todo en esos tiempos, porque el hecho de que no nos podamos reunir en un lugar como este, en un edificio como este, no nos hace dejar de ser la iglesia. Al contrario, seguimos siendo la iglesia. ¿Por qué seguimos siendo la iglesia? Bueno, déjenme le explico. La razón por la que usted y yo somos la iglesia de Dios es porque en alguna ocasión Dios nos llamó a formar parte de la iglesia. Y si eso es lo que usted se lleva de este sermón, estoy contento, porque eso es lo más importante. Escuche bien esto. Usted forma parte de la iglesia de Dios no porque usted viene cada domingo, o bueno, venía cada domingo, o está viendo este video en línea, o cuando abramos va a venir cada domingo. No. Usted forma parte de la iglesia porque Dios lo llamó a formar parte de la iglesia. Esa es la razón. Mire, tal vez usted creyó que fue ese amigo, ese familiar, ese compañero, ese conocido que lo invitó y lo trajo a la iglesia, pero no fue así. La realidad es que fue Dios quien usó a esas personas porque Dios lo estaba llamando a usted a formar parte de la iglesia. Muchas veces encontramos en la Biblia ejemplos de cómo Dios usa el sufrimiento o los problemas para Él llamarnos. Tal es el caso de Job, después vamos a hablar de Job.
por tanto que sufrió, al final dijo, ahora te conozco, Dios, te conozco. Pensé que te conocía antes, pero ahora te conozco. Tal vez ese problema que usted estaba pasando no fue lo que lo trajo a la iglesia. Claro que no. Fue Dios quien usó esa situación de alguna manera porque le estaba llamando a usted a formar parte de la iglesia. Mira, hay muchas razones por las cuales pudimos haber llegado a la iglesia. Pudimos haber escuchado el llamado de Dios. Yo en lo personal pienso que cada uno tenemos una diferente manera. Dios habla de diferentes maneras, pero no importa realmente cómo es que llegamos a formar parte de la iglesia. Lo que importa es que escuchamos el llamado de Cristo. Escuchamos que Dios nos llamó a formar parte de la iglesia y que ahora estamos aquí dentro de la asamblea de creyentes. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta asamblea de creyentes? Mateo 28, 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, esto lo dijo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ok, aquí tocamos un tema muy interesante. Jesús está diciendo a los discípulos, antes de irse, les está diciendo, el propósito de la iglesia es que vayan, que prediquen, que enseñen lo que les enseñé. Y fíjese bien esta parte. Todos aquellos que creen en Jesús sean bautizados. Oiga, ¿por qué cree que los discípulos se convirtieron en apóstoles? Que si usted lee la Biblia va a encontrar que esos discípulos que seguían a Jesús se convirtieron en apóstoles que abrieron nuevas iglesias. ¿Por qué es que estos discípulos respondieron al llamado de Jesús y no solamente se quedaron todo el tiempo como seguidores, pero se convirtieron en predicadores? ¿Por qué? Porque ellos formaron parte de la iglesia. Al formar parte de la iglesia, formaron parte del propósito de Jesucristo. Del propósito que Jesucristo tenía para la iglesia, aun y cuando estaban en diferentes ciudades. Mire, esta asamblea tenía un propósito según Dios. Y ese propósito sigue siendo el mismo el día de hoy. Por lo tanto, si usted forma parte de la iglesia, ese propósito es cumplido en usted. Quiero que escuche bien esto. Pudimos haber estado viviendo lejos de este propósito, pero en el momento en el que formamos parte de la iglesia de Dios, en el momento en el que escuchamos el llamado de Dios y respondemos al llamado creyendo, en ese momento llegamos a formar parte de la asamblea de creyentes. Nos incorporamos a este propósito, el propósito de Dios. ¿Puede creer esto? Esto es muy, muy emocionante. Bueno, no sé si a usted lo emociona, pero a mí me emociona mucho porque no solamente sé que formo parte de la iglesia de Jesucristo, pero pienso, o solamente el pensar que yo estuve en la mente de Dios, que usted estuvo en la mente de Dios para seguir cumpliendo el propósito de la iglesia para este tiempo, es algo emocionante. Claro que es algo emocionante. Ahora, ¿cómo es que Dios nos va a usar para cumplir este propósito? Mateo 28, 19. Bueno, dos cosas. Dice la Escritura que con nuestro ejemplo o nuestro testimonio. Y número dos, compartiendo el evangelio, predicando. Vamos al número 1. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí le va esto. Lo que está diciendo este pasaje es que las buenas obras no nos llevan al cielo. Lo único que nos lleva al cielo es creer
en Jesucristo. Y las buenas obras son el resultado de creer en Jesucristo. Mire, usted puede estar siendo la mejor persona durante toda su vida, pero aún así usted no va a ir al cielo si no cree en Jesucristo. El único camino al cielo es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero si te portas muy bien vas a ver al Padre. Jesús no dijo eso, ¿verdad que no? Solamente creyendo a Jesucristo, creyendo en Jesucristo, es que vamos a ir al cielo. ¿Qué sucede cuando creemos en Jesucristo? Dice la Escritura que nacemos de nuevo, nacemos en espíritu. Cuando nacemos de nuevo, entonces el fruto de nuestra vida deben ser estas buenas obras. Pero hay una razón de estas buenas obras. Porque este pasaje dice, cuando vean sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esta palabra glorificar en el original significa dar a conocer. En otras palabras, ¿por qué Dios nos pide buenas obras en su palabra después de creer en Jesucristo? Porque de esa manera vamos a dar a conocer a Dios. Fíjese bien en esto. No es que yo como pastor se lo pido, no es que la iglesia se lo pide, no. Dios dice, si crees en Jesucristo, si crees en mi Hijo, el resultado es que me vas a reflejar a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Si usted está reflejando a Dios con su vida, le tengo buenas noticias. Usted forma parte de la iglesia porque ha creído en Jesucristo y no hay otra manera por la cual usted pueda reflejar a Dios en su vida. Entonces Dios usa nuestra propia vida para poder alcanzar a otros. Y número 2, compartiendo el Evangelio, dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué es esto de la predicación? ¿Quiere decir que usted va a tener que grabar un video como el que estoy grabando yo? No es así. A lo que se refiere es compartir el Evangelio. Y es tan fácil compartir el Evangelio. Sobre todo en este tiempo, es tan fácil. Solamente píquele al botón que dice share o compartir en este video y ya lo va a estar compartiendo. Usted puede postear este video en su página de Facebook y ya lo compartió. Usted puede mandar el link de este video a través de un mensaje o por WhatsApp o por YouTube. Yo también le mando el link por YouTube y ya está compartiendo el Evangelio. O le puede dar ahí Watch Party en Facebook y lo está haciendo. Es muy fácil en este tiempo. Es muy fácil porque lo podemos hacer en línea. Ahora estamos en cuarentena, por eso es que hacemos esto, pero más adelante lo puede seguir haciendo de esa manera. O usted puede buscar la manera de compartir el Evangelio. El punto es, de la manera que lo hagamos, asegurémonos de estar compartiendo el Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Y por último, quiero concluir con esto. Existimos como iglesia porque usted y yo estamos aquí, siendo fieles al propósito de Dios. Y mientras haya gente allá afuera que no conozca de Jesús, la iglesia va a seguir moviéndose, trabajando y obrando de acuerdo a su propósito. Escuche bien esto. Formar parte de la iglesia es formar parte del propósito de Dios. Así que yo le reto a que sea la iglesia en estos tiempos difíciles. Si usted conoce a alguien que no le está pasando muy bien en todo este tiempo, sea la iglesia para él, para esa persona. Compártale el Evangelio. ¿Qué es lo que hay en su página de Facebook? ¿Refleja que usted ha creído en Jesús? ¿Refleja que usted es parte de la iglesia? Hágase todas estas preguntas. Y yo le invito a que así como formar parte de la iglesia, formar parte del propósito de Dios, yo le invito a que haga tal vez todos los cambios que tenga que hacer, a que comience a tener nuevas iniciativas de predicar, las maneras en las que ya lo vimos,
para que la iglesia pueda cumplir su propósito, para que Dios pueda cumplir su propósito para la iglesia en estos tiempos. Que Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Queremos recordarte que todos los miércoles tenemos nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche vía Zoom. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones, y después la cantidad que deseas dar. Luego podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.